Dentro de bien poco en Argentina habrá elecciones a nivel de la provincia de Buenos Aires, pero un poco más allá, y esto es todavía más importante, el 26 de octubre, habrá elecciones de carácter nacional para renovar parcialmente el Congreso, o sea, el Parlamento argentino, y todo esto se desarrolla en un determinado contexto político con muchas discusiones abiertas y algunas muy intensas. Entonces nos pareció que este martes era el martes de un programa que es un buen momento, dijera un relator de fútbol muy conocido argentino, para recibir a nuestro argentinólogo Brian Maglin. ¿Cómo andás, Brian? Bien, que Cestín Chope viene caracterizado, viste, ahí con la camperita argentina. Es cierto. Especialmente como para poder hablar de Argentina, es como que pongo en personaje, en rol. Está bueno lo que marcás de que tenemos por delante en realidad el 7 de septiembre las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, esas de las que hablamos hace un par de semanas, quizás un mes incluso, cuando ya habían sido las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, que había ganado Adorni, etcétera, y después se presentaban el cierre de listas de lo que iba a ser la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires, que son diputados provinciales, consejo deliberante, una serie de cargos no menores, pero sí que no de carácter nacional. Y en esa elección habíamos hablado en su momento de que se ponía en disputa, y por eso era importante y relevante, cierto manejo del orden de quién dirige y quién lleva la batuta en términos nacionales. Por un lado, Milei queriendo nacionalizar la elección para decir, bueno, acá se pone en juego un programa de gobierno, un programa de sostenimiento de un proyecto político, que es La Libertad Avanza, y por eso se comía o subsumía todo el PRO bajo su propia ala, ¿sí? A través de la lapicera, Karina Milei, Sebastián Pareja. Podemos hablar un poco en eso, sobre todo porque impactó en el cierre de listas del último domingo en las elecciones nacionales, pero también porque ponía en juego el poderío o no del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que es quizás en términos de proyección a futuro, la gran apuesta o novedad que podría tener un pie pensando ya y una mirada pensando en 2027 por el cargo ejecutivo que tiene la provincia de Buenos Aires, porque ser la provincia más grande y más relevante en términos electorales del país, pero también porque como proyecto político siempre se posicionó, y que, sobre todo de cara a ese cierre de listas del 7 de septiembre, para las elecciones del 7 de septiembre, como quien definió esa lista, ese listado en la legislatura provincial de la provincia de Buenos Aires precisamente, caso que no pasó en el cierre de listas del domingo, donde Axel Kicillof no pesó tanto. Entonces, aquello que parecía ordenarse de determinada manera, sobre todo en el caso del peronismo, de la oposición más fuerte que tiene el gobierno de Milei, cuando fue el cierre de listas de cara a lo que va a ser la elección del 7 de septiembre, cuando pensamos y miramos un poquito más allá, 26 de octubre, un mes y medio más tarde, elecciones nacionales, renovación de 1/3 de la Cámara de Senadores y de la mitad de la Cámara de Diputados, ¿sí? Ya no es tan claro el predominio de Kicillof, y todo lo que surgió en términos de peronismo, panperonismo, unidad y demás, tiene que ver más una tendencia a la unidad y a no sacar mucho los pies del plato. Ahora vemos un poco qué significa eso y quién es, si querés, el ganador de ese armado que cerró para la elección nacional, insisto, de cara al 26 de octubre. Es una elección clave esa de octubre, porque bueno, toca el Congreso y su conformación, y esto está asociado a los niveles de gobernabilidad que pueda tener o no tener Milei, que viene teniendo dificultades muy importantes en el Congreso, por más que a veces casi que posa públicamente como alguien orgulloso de llevarse tan mal con esa clase política a la que a menudo desprecia. Lo que está claro es que para cualquier poder ejecutivo, cualquier gobierno, no poder sacar adelante normas o leyes en el Congreso, proyectos de ley, es un problema, y ese problema lo viene teniendo de forma sostenida, y vos me decías fuera de aire que en próximos días puede profundizarse incluso. Sí, mira, si uno piensa el armado de Milei en términos legislativos del Congreso Nacional, uno puede pensar el Ejecutivo históricamente trató de, con el predominio y la mayoría parlamentaria, a veces más, a veces menos, hacer funcionar el Congreso como una especie de escribanía que simplemente ratificaba el proyecto político de ese poder ejecutivo. Esto no está bueno en términos republicanos, no estará bueno en términos de división de poderes, pero es lo que efectivamente ocurría. Ahora bien, el gobierno de Javier Milei asumió con una Cámara Legislativa, tanto en Senado como en Diputados, muy minoritaria su representación, y tuvo que articular a través de algunos dirán presión fiscal, otros dirán ayuda, apoyo político real con determinados gobernadores provinciales, un armado que le permitirá hacer pasar todas las leyes y sobre todo los proyectos más polémicos, si quieren, en términos de desregulación, que ahora están yendo algunos para atrás en términos del cambio del panorama legislativo, en términos de recortes, de ajuste, de cambio en algunas modificaciones y la aprobación de, sobre todo, la ley de bases, que era como su gran ley y armado estructural de gobierno. Ahora, en los últimos 6 meses, este armado que parecía sólido, donde de repente la Unión Cívica Radical lo apoyaba, el PRO lo apoyaba, todavía con
peso propio y demás, empezó a desarticularse por varios motivos. Alguno porque algunos le empezaron a medir el pulso y el termómetro a Milei y dicen, bueno, ok, antes tenías un apoyo popular muy fuerte y muy pronunciado, entonces no podíamos oponernos o posicionarnos desde un punto de vista de tercera posición, porque si la gran oposición era el peronismo, ¿qué hacía el PRO, qué hacía la Unión Cívica Radical para mostrarse ante un electorado? Por un lado, no ser funcional al kirchnerismo o al peronismo en términos de vetarle y bloquearle todo a Milei, pero por otro lado, no ser solamente apoyo y subsidiaria de lo que sería la Libertad Avanza. Bueno, eso en los últimos meses, como decía, con la dificultad que tiene Milei en términos económicos de sostener el plan de estabilización del dólar, con una cuestión de, en las últimas semanas, una disputa muy fuerte con los bancos, que en medio de una campaña electoral es algo novedoso, donde de repente tiene que elevar muchísimo las tasas de interés para que los bancos no encajen más reservas y por otro lado no otorguen más préstamos y no haya más pesos circulando que tienden a irse, y sobre todo en época electoral, a comprar dólar y hacen recalentar la economía. Entonces, en todo ese marco, de repente algunos sectores que hasta ahora lo venían apoyando empiezan a tomarle, y porque algunas leyes y algunos vetos y algunos decretos empezaban a ser impopulares. Yo te decía fuera de aire que mañana precisamente la Cámara de Diputados va a tomar lo que el Senado ya bloqueó, digamos, contra el veto, ya actuó contra el veto hace 2 semanas contra el veto de Milei en términos de emergencia económica para la Bahía Blanca, por lo que fuese temporal, son 200.000 millones de pesos. Va a actuar contra la emergencia en términos de discapacidad, que Milei había vetado la ley que había salido en su momento y que hoy en día ya tiene media sanción del Senado, con lo cual Diputados puede también, si bloquea ese veto, reponer esa emergencia en discapacidad, que tiene que ver con no tanto una cuestión fiscal propia del Estado, sino con una cuestión de que incluso las prepagas, las mutualistas, lo que serían las mutualistas acá en Uruguay, repongan algunos costos y algunos beneficios para esta población que están desactualizados desde el año 2023, ¿sí? Con una inflación que hoy está en 40% interanual, pero que en 2023 a 2024 había sido de más del 100%. Entonces, hablamos de un desfasaje muy pronunciado. Y después también va a estar en juego el tema de la jubilación, que ahí sí tenés una cuestión fiscal del orden del 3%, si querés, del PBI, Ajá. Porque se habla de un aumento del 7,2% para jubilaciones, y aparte, una cuestión de reponer la moratoria previsional para que 200.000 personas que no se van a poder jubilar por no contar con los aportes necesarios puedan hacerlo. Lo más probable es que esa última es la que no pase, bueno, o lo que se especula es que no tendría los votos para pasar, necesitan 2/3 de los votos de la Cámara de Diputados. O sea que ahí se mantendría el veto. Ahí se mantendría el veto. Emergencia sanitaria emergencia en discapacidad y cuestión de Bahía Blanca probablemente pasen, o sea, es decir, se mantiene, se cae el veto de Milei y eso pasa a estar como vigente esa ley. O sea, en esos dos casos el Congreso le torcería el brazo a Milei. Le torcería el brazo a Milei por primera, si bien ya hubo bloqueos parciales, sería la primera vez que le tuercen el brazo. Para eso cuentan además, y esto tenía que ver con por qué es tan importante el cambio legislativo o la modificación de lo que va a ser la elección en octubre, con el apoyo de algunos que en la lista que cerró el domingo de cara al 26 de octubre quedaron un poco lastimados, ¿sí? Uno, cuando veíamos la lista de la provincia de Buenos Aires para el 7 de septiembre y lo volvemos a ver ahora con la lista del 26 de octubre, la Libertad Avanza cerró filas muy fuertemente en torno a lo que definiera Karina Milei, Sebastián Pareja, armador histórico, que ha tenido su paso por el peronismo y demás en la provincia de Buenos Aires, que articuló un armado, incluso ayer en una entrevista decía Sebastián Pareja, para que todos sean soldados y que nadie saque más los pies del plato. Acá todos van a hacer lo que nosotros queremos que hagan, por eso los elegimos. Es un casting, dijo con este término, es un casting que hicimos para que todos sean soldados de lo que nosotros querramos que ellos hagan. Bajo ese ala también quedó el PRO, ¿sí? Muy lastimado, pero más allá de Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Cristian Ritondo, figuras que fueron trascendentales, que todavía tienen un peso muy fuerte en el armado del PRO, quedaron por fuera algunos actores de muchísimo peso histórico, como María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que tiene hoy en día una banca que va a quedar por fuera después, pero que hoy tiene una banca y probablemente se especula, sobre todo por el tema de la discapacidad, que ya apoyó muy fuertemente esa causa, vote en contra del veto de Javier Milei, con lo cual empiezan algunos actores que históricamente, te hablo del último año y medio, apoyaron las medidas del gobierno de Javier Milei a posicionarse en contra y probablemente caiga ese veto de Javier Milei. Bien, así que el frente, digamos, a nivel del Parlamento, del Congreso, está muy complicado. Sí, y después hay uno del Senado que tiene que ver con lo que se votó en diputados hace 2 semanas, que eran otros vetos que también le habían bloqueado a Milei, en términos también fiscales, con lo cual y en Senado es mucho más fácil que salga porque tiene muchísima mayoría la oposición que en diputados, con lo cual es probable que salga el jueves y si no la semana que viene. Entonces, mirando a esas elecciones de octubre, a las que se llegará en medio de todas estas discusiones políticas y de una situación económica que minuto a minuto genera tensión por decisiones que se van tomando, hay un desafío con respecto, parece, de parte del gobierno a mantener el dólar
como dicen algunos y algunas analistas, pisado, es decir, sin que se les escape, eso tiene determinados costos, pero esas elecciones, en función de lo que se sabe de encuestas, ¿no? Las de carácter nacional, de mitad de mandato, de renovación parcial del Congreso, ¿qué resultado podrían arrojar según los números que se conocen hoy? Mira, como el cierre de listas fue el domingo, todavía no hubo ninguna encuesta post cierre de listas que diga esto va para un lado o va para el otro. Es probable que en provincia de Buenos Aires el peronismo sostenga, pero también es probable y también aparece de repente una sorpresa o algo fuera de programa que diga, bueno, la Libertad Avanza recupera y demás. Y lo que sí hablábamos hace un tiempo fue que sea cual fuera el resultado, por más que incluso el peronismo ganara en la provincia de Buenos Aires, digo la provincia de Buenos Aires porque repone 35 bancas en diputados y es el distrito mayoritario. Después tenés la ciudad de Buenos Aires con 13, Córdoba con 9, Mendoza con 5, Santa Fe con 10, digamos, son menores en términos de representatividad y lo que van a poner en juego, con lo cual, que el peronismo gane holgadamente en provincia de Buenos Aires significaría que sostenga una mayoría opositora. Pero a lo que voy es, la Libertad Avanza arranca de tan abajo su representación parlamentaria que incluso con una elección mediocre, que eso en términos de gobernabilidad es peligroso y es complicado, en términos de representación parlamentaria igual va a crecer. Ahí está. Aún votando no demasiado bien, va a mejorar su representación parlamentaria. Veremos para qué le da en este juego de tener por lo menos un piso que evite nuevos levantamientos de vetos. Sí, ¿no? y de haber perdido apoyos que hasta ahora lo habían, aún no siendo oficialistas en términos de pertenecer a la misma alianza, haber perdido apoyos, porque vos tenés por un lado la presentación de la Libertad Avanza en concreto, que subsume al PRO, pero algunas fuentes que se fueron por afuera, o algunos partidos o algunos sectores minoritarios que se fueron por afuera y armaron, sobre todo en estas provincias que mencionaba yo, sí, un armado, una especie de tercera vía que encabezan figuras que fueron de diferentes de sectores del arco político, pero está Florencio Randazzo, que fue ministro del Interior, fue ministro de Transporte de Cristina Fernández de Kirchner, que después se fue muy enemistado y muy peleado, Emilio Monzó, que fue el armador del PRO histórico durante muchos años, Juan Schiaretti en Córdoba, que fue gobernador y responde a un peronismo tradicional de Córdoba, no alineado necesariamente, pero sí alineado con el gobernador Yarlora, que también está poniéndose. El actual gobernador. El actual gobernador Yarlora. También aparece de repente en Santa Fe un sector vinculado al PRO, ahí sí más cercano al PRO, pero que también se alía con este sector. Entonces aparece una especie de tercera vía que en términos de representación de ideas o de renovación de ideas no propone mucho, simplemente se plantea como, bueno, nos oponemos a esta especie de crueldad o esta especie de ajuste brutal de Javier Milei, pero también nos oponemos o no nos alineamos con el kirchnerismo y con la tradición del peronismo histórica que hoy en día es mayoritaria dentro de ese sistema. Y, perdón, decime. Ya me dijiste que una pregunta que viene a agregarle una capa a algo que respondiste, porque ya nos dijiste que aún sin votar del todo bien, el oficialismo va a mejorar su presencia en el Congreso. Después veremos para qué le alcanza o le deja alcanzar ese crecimiento. El escenario de una victoria de la oposición representada por el peronismo en la provincia de Buenos Aires, pero una victoria en la suma de votos nacionales de la Libertad Avanza. ¿Es un escenario descabellado? Que gane a nivel nacional que sea la fuerza más votada del oficialismo, pero que pierda la provincia de Buenos Aires. No es descabellado, de todas maneras la cantidad de votos que supone y la cantidad de población que supone la provincia de Buenos Aires hace presuponer que igual podría llegar a haber una paridad. No se puede, porque suponete que gana en, no sé, en Chubut, en Río Negro, en Chaco y donde sea, y no le alcanza con esa diferencia que saquen esas provincias como para poder sustituirlo. Claro. Pero bueno, va a depender un poco de cuánto sea el margen de victoria o no que haya en la provincia de Buenos Aires en el caso del peronismo, que esto presuponiendo que Histórico Bastión ganara, y sobre todo en términos legislativos, porque alguna vez en el Ejecutivo ha perdido, pero en términos legislativos suele sostener su preponderancia. También hay que decir que dentro del peronismo si bien no hay mucha novedad en los candidatos, uno se fija que el candidato que aparece sobre todo en la boleta va a ser Jorge Tayana, ex canciller, un candidato... Bueno, Guillermo Moreno dijo soft, pero Guillermo Moreno lo dice en términos de, que él se quedó afuera, Guillermo Moreno, lo dice en términos de es tibio, es blando, pero también es una especie de unificador de las diferentes posturas. Es un componedor, no al estilo de lo que fue Alberto Fernández en su momento, sino al estilo de representa un poco a cada sector, no lo ve mal Kicillof, no lo ve mal Cristina, no lo ve mal Massa.
tampoco que es amigo de Massa, ni mucho menos, es más cercano a Kicillof y a Cristina en algún punto, pero aparece como figura importante ahí, alguien que hasta ahora era como disruptivo y que de cara a 2027 planteaba como no podemos seguir teniendo estas discusiones palaciegas o de altas o de firma o de quién representa en términos de quién va en la lista, si no estamos proponiendo algo realmente sincero y honesto y que cambie el panorama político en la Argentina y el panorama sobre todo para los sectores que están sufriendo. En ese sentido decía, Juan Grabois aparecía como una cara que iba a romper con todo, que incluso dijo, no, porque yo me voy a quedar por fuera, si el candidato va a ser Massa, yo me voy, yo a Massa no lo voy a votar. Además, Massa no va como candidato, más allá que tiene algunos sectores y dirigentes propios en las listas, tanto en la de Buenos Aires como en la de la provincia de Buenos Aires, pero Juan Grabois aparece tercero. ¿Sí? Y colocan la ciudad de Buenos Aires a Itay Hackman, que es de su fuerza, como primer candidato a diputado. Entonces empieza a aparecer ahí una especie de, uno podría decir, el sistema político y el sistema de la representatividad y de la lapicera se comió a Grabois o Grabois les ganó a todos y logró introducirse. Y ahí va a depender de si el electorado observa esto como, bueno, el peronismo nos va a ofrecer algo nuevo, aunque está tercero, o en realidad Grabois va a poder quedar, digamos, relegado y va a ser comido, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que es históricamente estas disputas palaciegas. Todo esto sin tener en cuenta lo que está pasando por abajo. Yo sé que ya cerramos, pero estamos no solamente en una crisis económica en términos de dólar, sino que además los informes que salieron esta semana, tanto desde el CEPA, Centro de Economía Política Argentina, como una nota muy interesante de Alejandro Rebocio, que recomiendo en términos de qué pasó con los que están por abajo, porque el del CEPA es sobre el desempleo en términos de la cantidad de empleadores que se perdieron en el último año y medio en la República Argentina, con lo cual analiza la pérdida de empleo registrado, estamos hablando del orden de hasta 300.000 personas que se quedaron sin empleo en Argentina en el último año y medio, empleo registrado, y el informe de Alejandro Rebocio analiza qué pasó con esos que suelen ir a empleos precarios, ¿sí? Plataformización y demás, Uber, Rappi, etcétera, y que en ese sector se incorporó tanta gente que el nivel de vida de todos los que estaban trabajando en eso está bajando drásticamente porque hay cada vez más oferta y obviamente bajan las tarifas, baja la cantidad de empleo, baja la cantidad de demanda, etcétera. Con lo cual empieza a haber un caldo de cultivo, si querés, dentro de lo que son las variables económicas, pero sobre todo de las variables concretas de las personas que ya no están tan a gusto. Y lo último, y cierro con esto, por eso Javier Milei quizás dijo hace poquito tiempo que va a dejar de insultar, porque en algunas encuestas empezó a aparecer eso como una molestia y ya no le perdonan todo al presidente de la Argentina, como le perdonaron hasta hace poquito, y en la población empieza a aparecer cierto cansancio, merma y hastío con las políticas que está llevando el gobierno. Dijo eso, pero también poco después lo matizó. Sí, pero no insultó, pero no volvió a insultar todo. Se está cuidando, por ahora se mantiene ahí. Es muy importante lo que decías, aparte de los sectores informales de la economía, de la gente que termina recurriendo al trabajo desregulado, plataformas, dispositivos similares, que hace que quienes ya estaban trabajando ahí sientan que ahora tienen menos ingresos producto de que la torta se reparte entre más personas, entre otras cosas porque yo siempre tengo presente que mucha gente desde el análisis político en Argentina subrayaba que a ese público en particular, cuando ganó en 2023, Milei le llegó y lo conquistó un poco por sus apelaciones, un mercado libre, desregulado, y me pregunto qué estará pasando con esa parte de la base social que lo llevó a la presidencia en función de esta realidad que marcaban. Yo creo que ahí hay que empezar a ver, y algunos analistas políticos, sociólogos y demás, y antropólogos empiezan a mirar y dicen, ok, Milei no es que él es el ultra caracterizador que representó y se dio cuenta de cómo iba esto y dijo, yo les voy a hablar a este público, sino que lo que supo es leer una época. ¿Sí? No es que él representa por antonomasia a estos sectores, sino que dijo, leo una época, veo que la gente está yendo por la suya, que no tiene una cuestión de empleo registrado, que el Estado en algún punto no le cumplió, no satisfizo la demanda de empleo registrado, educación pública, hospitales, en el sentido hay, pero no son de calidad, no funcionaban, etcétera, y logró catalizar a un público que respondió después a esta especie de anticasta, enojo y demás. Ahora, después, de un año y medio después, ya no puede decir que no es casta, que no es gobierno, sino que, bueno, hasta dónde cumplió, hasta dónde no cumplió y hasta cuánto la población va a tolerar. Muchas gracias, Brian, por esta puesta a punto de la realidad argentina y te esperaremos por acá en breve para empezar porque dentro de pocos días se va a dar esa elección a nivel de la provincia de Buenos Aires, puntualmente, no la nacional, y luego en octubre sí, vendrá la nacional, así que te seguiremos convocando. Por favor, y si querés después en un par de semanas te actualizo un poco cómo vienen también otras causas que salpican al gobierno de Milei en términos ya de corrupción, otras cuestiones que también importan. Interesante. Hasta la próxima. Hasta la próxima.